Ya, entonces vamos a comenzar a resolver los ejercicios del módulo común de química. La primera pregunta dice: los electrones son entidades que forman parte del átomo. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a los electrones? ¿Qué debemos recordar para resolver esto? Que los electrones poseen carga negativa y que están en los orbitales, o sea, fuera del núcleo. Y si hablamos de masa, los neutrones pesan más que los protones y a su vez estos pesan más que los electrones. Sabiendo esos datos ya podemos resolver las preguntas, o sea, distinguir cuál de las alternativas es la correcta. La primera dice: ¿tiene una masa mayor que la del neutrón? No. ¿Tiene carga eléctrica positiva? Tampoco. ¿Gira alrededor del núcleo? Podría ser. ¿Se encuentra en el centro del átomo? No. El centro del átomo es el núcleo y ahí están los protones y los neutrones. Y después dice: ¿tiene una masa mayor que la del protón? Tampoco. Por lo tanto, efectivamente era la letra C. Ahora, la 38. En el año 1869, Dmitri Mendeleev propuso una clasificación de los elementos basada en la repetición periódica de sus propiedades, cuando se ordenan de menor a mayor masa atómica, de acuerdo con la siguiente información para 3 elementos hipotéticos. Y hay una tabla con 3 elementos hipotéticos y su cantidad de neutrones y su cantidad de protones. Y nos preguntan: ¿cuál es el orden correcto de los elementos según la clasificación de Mendeleev? Para esto hay que recordar que la masa atómica es igual a la suma de los protones con los neutrones. Por lo tanto, podemos realizar la suma de neutrones y protones de cada elemento hipotético y de esa manera poder ordenarlos finalmente. Entonces, X es 76 más 52, lo cual es igual a 128. Z, tenemos 74 más 53, que sería igual a 127. Y finalmente T, que sería 71 más 51, sería igual a 122. Por lo tanto, si ordenamos de acuerdo a Mendeleev, Mendeleev decía de menor a mayor masa atómica, sería T, le seguiría Z y finalmente X. Por lo tanto, nuevamente la letra C. Ahora, este ejercicio de acá dice que la 39. A continuación se muestran 4 compuestos binarios hipotéticos y el tipo de compuesto al que corresponden. Entonces tenemos 4, donde hay algunos que son iónicos, otro que es covalente, pero covalente apolar, otra vez apolar y otro polar. Entonces, algo que hay que recordar aquí es que un compuesto iónico está formado por un metal más un no metal. Y un covalente, independiente de su subclasificación, solamente está formado por no metales. Y el metálico está compuesto por metálicos, pero como no aparece acá no lo vamos a nombrar. Entonces, si nosotros aquí revisamos, podemos ver que R2I es iónico, por lo tanto uno de ellos tiene que ser el metal y el otro va a tener que ser el no metal. Y si nos damos cuenta más abajo, I se repite, por lo tanto I va a ser un no metal junto con X y junto con Z. Mientras que por otro lado R va a ser el metal. Y eso ya nos ayuda a poder buscar y decir que, por ejemplo, la letra D no es. ¿Por qué? Porque R lo consideran acá como un no metal, por lo tanto esta no sería. Entonces, ahora para poder saber exactamente en qué lugar van a pertenecer, hay que revisar las estructuras. En este caso, por ejemplo, ya, R2I. R2I. En otras palabras, este compuesto puede ser así.
donde sabemos que como es un metal, R tiene que pertenecer o al grupo 1 o al grupo 2. Pero I es un no metal. ¿Y cuántos electrones necesitó I para completar su octeto? Necesito, aquí tenemos 1 y 2. Necesito 2, por lo tanto, 8 menos 2 es igual a 6, lo que nos indica que I pertenece al grupo 6A. Y en consecuencia, R tiene que ser un elemento entre el grupo 1 o 2 que le otorgue un solo electrón extra, porque aparte él solamente necesitó un electrón más para completarlo. Por lo tanto, sabemos entonces que R pertenece al grupo 1A. Con esta información ya podríamos incluso llegar a resolver por completo la pregunta, porque solamente los demás consideran en el grupo 2. Por lo tanto, esta no sería, no sería y no sería. Pero terminemos de resolver para saber que efectivamente pertenecen ahí. El otro compuesto que tenemos es X y 2. Que uno fácilmente podría decir que está formado así. Pero tenemos un problema. I necesita 2 electrones para poder completar su octeto. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando casi de dos enlaces dobles. Por lo tanto, si sabemos que I pertenece al grupo 6A, ¿qué elemento tiene completado su octeto? Pero aparte, acá utilizó 4 electrones de valencia. Por lo tanto, quiere decir que pertenece al grupo 4A. 4A. Y finalmente, el otro elemento que tenemos es Z, donde X, por ejemplo en un compuesto, tenemos XZ4. Sabemos, partiendo de la base, que X necesitaba solamente 4 electrones más para completar su octeto, Z solamente necesitó 1. Por lo tanto, ¿qué elemento necesita solo un electrón más para completar su octeto? 8 menos 1 es 7. Por lo tanto, Z pertenece al grupo 7A. Y efectivamente es lo que se demuestra en la letra E, que esa es la correcta. Ahora, si seguimos, en la 40, que dice: antes de realizar una práctica de laboratorio, 2 estudiantes sostienen la siguiente conversación. Dice que si se reemplaza un átomo de hidrógeno en el metano por un átomo de cloro, entonces la molécula debería ser polar. Y el estudiante 2 dice: sí, puede ser, ya que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. A partir de lo anterior, aquí corresponde lo planteado por el estudiante 1. Lo planteado por él, y porque subrayé justo esta parte que dice debería, es una respuesta temporal. Voy a poner así, respuesta temporal. ¿Y cuál es la respuesta temporal en este caso más famosa? Es la hipótesis. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Ahora, la 41. La siguiente estructura representa un compuesto orgánico, ya donde nos dicen que las pelotitas negras es el carbono, la pelotita como gris rayada es oxígeno y la pelotita blanca es hidrógeno. Y nos preguntan al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la clasificación del compuesto? En sí, viendo las alternativas, nos preguntan cuál es el grupo funcional y obviamente eso nos permite la clasificación del compuesto. Por lo tanto, hay que buscar este grupo de átomos que tengan una configuración distinta a los demás. Y si nos fijamos, hay una donde hay oxígeno, carbono e hidrógeno. Es esto de acá. Y esa forma es así. ¿Y cuál es el grupo funcional? Con esta forma, los aldehídos. Por lo tanto, la letra A. Ahora, la 42. En condiciones adecuadas, la propanona se transforma en 2-propanol. Al respecto, ¿cuál es el cambio de hibridación que experimenta el átomo de carbono unido al átomo de oxígeno? Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Hay que recordar los tipos de hibridaciones que tienen el átomo de carbono.
un carbono sp3 es un carbono que es capaz de generar solo enlaces simples. Un carbono sp2 es un carbono que puede generar enlaces dobles. Y finalmente, un carbono del tipo sp genera enlaces triples. Teniendo en cuenta eso, ya podemos empezar a resolver el ejercicio. Y nos hablan de una propanona. Termina en ona, lo que quiere decir que contiene el grupo que pertenece a un compuesto de tipo cetona. Por lo tanto, tenemos 1, 2 y en el carbono este de acá, 1, 2, 3. ¿ya? Esta es la propanona que se transformó en 2-propanol. Ol quiere decir un alcohol, por lo tanto, esta es la forma del compuesto. Y precisamente nos preguntan por el carbono unido al oxígeno, es decir, este de acá. Pasamos de un carbono que tiene un doble enlace, por lo tanto era un sp2, a un carbono que solamente tiene enlaces simples, por lo tanto es un sp3. Entonces sería la letra B. Ahora, dice, el siguiente compuesto químico es utilizado como fungicida. Tenemos un anillo de benceno unido a un alcohol con 3 bromos. Dice, al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones es el nombre correcto de este compuesto? Lo que aquí tenemos que saber es que, si bien tenemos un benceno, pero este no es cualquier benceno, es un benceno unido a un grupo alcohol, y eso se conoce como fenol. Sí o sí, el grupo va a terminar en fenol. Entonces ya tendríamos la D, y para quitar cualquier tipo de duda, colocamos los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde efectivamente ocupan esos lugares, por lo tanto, sí es la letra D. Ahora vamos a seguir con la 44. Dice, el butanoato de etilo. Butanoato de etilo quiere decir que estamos hablando de un éster. Porque oato de hilo, esa es la forma como se escribe. Entonces, al tiro ya podríamos ir descartando algunas, como por ejemplo, la C, que en realidad es una cetona, la D, que es un éter, y la 5, que nuevamente es una cetona. Entonces, ¿cuál es la forma general de un éster? La forma general es esta, más conocida como COO. Entonces, acá el truco. Butanoato de etilo. Lo que termina en hilo es lo que acompaña el oxígeno solo. Y aquí nos hablan de un etilo, es decir, que acá hay 2 carbonos. Entonces sería 1, 2. Y butanoato, que es lo que va acompañado del resto, considerando que este es el carbono 1. Y eso es 4. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4. Sería la letra A, porque acá, si bien hay 2, y acá hay 2, acá hay 5, y acá hay 4. Por lo tanto, esa es la que sería la correcta. Ahora, dice, la 45. Los restaurantes de comida rápida sirven las bebidas gaseosas a una temperatura inferior a los 5 grados Celsius y adicionan hielo picado en los vasos con el fin de mantener baja la temperatura de las gaseosas por mayor tiempo. De esta forma se aseguran que el gas, que es el CO2, esté disuelto en el líquido por mayor tiempo. A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación permiten relacionar correctamente las variables descritas? Tenemos que identificar cuáles son las variables que habla el problema. Y el problema nos presenta que hay una temperatura de las gaseosas con las que se sirven y posteriormente nos hablan de un gas, que en este caso es el CO2 disuelto. Esas son las dos variables que tiene que contener nuestra pregunta de investigación. Y dice, ¿cuál es el efecto del estado físico del hielo en el comportamiento de un gas de solución? El estado físico del hielo no es una variable que acá se presenta, así que no es. ¿Cómo afecta el tiempo de disolución del gas a la temperatura de un líquido? Tiempo no es una variable acá. ¿Cuál es la relación entre la temperatura de un gas y la del hielo agregado a una solución? No hablan del hielo en sí, el hielo no es como una de las variables. Y dice, ¿cómo influye la temperatura en el comportamiento de un gas en solución? Esa es.
porque hablan de la temperatura y del gas en solución o en disolución, que es lo mismo. Ahora, la 46. Dice así. Cuando masas conocidas de X e Y. Cuando nos hablan de masas conocidas, al tiro podemos empezar hablando de que nos van a hablar de una ley. Dice, reaccionan completamente, originan dos productos. El compuesto W, que es este de acá, y el compuesto Z, que uno va a estar en estado sólido y el otro en estado gaseoso. Y posteriormente nos hablan que se recupera, se aísla W y luego se recupera Z como sólido y se revisa su masa. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál de las siguientes leyes se demuestran con el proceso completo? Nos hablan de un cálculo de masas y nosotros sabemos que la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. Por lo tanto, ¿qué ley nos permite, que es precisamente lo que hicieron? Conocían la masa de los reactantes y luego pudieron calcular la masa de los productos. ¿Qué ley relaciona toda esta variable? Es la ley de la conservación de la masa, que es la letra A. Ahora, dice, en la molécula de agua, que es H2O, siempre existe una relación en masa de un 11,2% de hidrógeno y un 88% de oxígeno. ¿A qué ley hace referencia a la anterior? Nosotros primero, no nos hablan de volúmenes, no nos hablan de productos y reactantes, mucho menos nos van a hablar de la ley de las proporciones recíprocas. Y tenemos dos. ¿Cómo vamos a diferenciarlas? Sabemos que la ley de proporciones, y esto es un truco, la ley de proporciones definidas, ley de las proporciones definidas, nos habla de dos átomos o más que forman un solo tipo de compuesto. Un solo compuesto. ¿Ya? Y la ley de las proporciones múltiples más bien nos hablan de dos o más elementos que forman diferentes compuestos. Entonces hablamos de distintos compuestos. Y acá solamente nos hablan del agua y que siempre va a existir esa proporción entre el hidrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, claramente nos están hablando de la ley de las proporciones definidas, que es la letra C. Ahora acá dice, cuando se calientan 168 gramos de bicarbonato de sodio, que aquí está la fórmula, y lo vamos a ir anotando al tiro, el NaHCO3. Cuando se calienta, es decir, se obtienen 106 gramos de carbonato de sodio. Y por ley de la conservación de la masa se puede apreciar el desprendimiento como gasa de 62 gramos en producto. Y vamos a tener que uno de esos productos nos dicen que es el agua, que está en estado gaseoso. Y uno tercero que no lo conocemos, pero sabemos que esto forma 62 gramos. Esto aquí teníamos 106 y acá teníamos 168 gramos. Si nosotros aquí balanceamos, aquí iría un 2. Entonces, ¿cuál es el elemento que nos falta? Si nosotros partimos sabiendo que el agua pesa 18 gramos, nos van a quedar debiendo 44 gramos. Es decir, que el producto que nos falta pesa 44 gramos. Y, esto para saberlo de conocimiento general, cuando ocurre una combustión se libera agua y también se libera dióxido de carbono, que precisamente el dióxido de carbono pesa 44 gramos. Por lo tanto, esa sería la respuesta, CO2. Ahora, seguimos con esto. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta los coeficientes estequiométricos que permiten equilibrar la ecuación? Entonces nosotros aquí vamos a comparar cuánto tenemos de cada uno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y esto va a ser en los reactantes. Luego paso a los productos. Vamos a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuánto tenemos? Tenemos un carbono y tenemos un carbono acá. Acá tenemos 4 hidrógenos y acá tenemos solamente 2. Y tenemos 3 oxígenos y acá tenemos, si no me equivoco, 3 oxígenos más tendríamos los reactantes. Sí, tenemos 3.
Entonces nos faltan equilibrar los hidrógenos. Entonces si nosotros le ponemos un 2 aquí adelante, para equilibrar, nos va a cambiar todo el juego. Entonces va a quedar 4 hidrógenos efectivamente, pero nos va a quedar 4 oxígenos. Entonces, esa no es la respuesta. Aquí nos va un 2. Por lo tanto, ya sabemos que, por ejemplo, la E no es, mucho menos la C. Las otras dos opciones que nos quedan es 4. Coloquemos un 4 aquí adelante. Si nosotros amplificamos por 4, nos va a quedar que tendríamos 4 oxígenos, 4, 5, 6. Y acá no podríamos poner un 3 como se señala en la letra D, porque si colocáramos un 3 nos va a quedar el 6 listo, pero 6, 7. Entonces tampoco sería la D, y por lo tanto antes la B tampoco no era. Entonces sería la letra A. Y vamos a comprobarlo al tiro. Según la letra A tenemos 2, 3, 2 y 4. Entonces ahora nosotros tenemos 2 carbonos, 2 carbonos. Tenemos 6, 7, 8. Y acá tendríamos 8. También tendríamos 8. De oxígeno acá tendríamos 2, 6, 7, 8. Y acá oxígenos tendríamos 4 y 4. Tendríamos 8. Por lo tanto, sí es la correcta. La siguiente dice: en la figura se muestran las sustancias involucradas en una determinada reacción no reversible y la cantidad inicial de reactantes para formar el producto. Donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotitas negras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 pares de pelotitas blancas. Y el producto, ¿cómo se forma? Se forma con una pelotita negra con 2 pares. Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima que se puede generar de producto? Si ocupáramos los 6, tendríamos 12 pares y nosotros tenemos solo 8, por lo tanto hay que reducir el número. Si ocupamos 4, por ejemplo, vamos a tener los 8 pares justos y nos van a quedar debiendo 2 pelotitas negras. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A, que acá tenemos los 4 productos y las 2 pelotitas que nos quedaron restantes. Dice: en un laboratorio a 25 grados Celsius se prepararon diferentes soluciones acuosas de concentración 1 mol dividido litro a partir de la siguiente sustancia, y nos muestran diferentes solutos, sales, algunos electrolitos, otros que no son electrolitos. Posteriormente se introdujo al interior de las soluciones los electrodos de un dispositivo para registrar la conductividad eléctrica, tal como se muestra en la figura, y nos muestra la figura de cómo se hizo, se midió esta conductividad. ¿Cuál es la pregunta de investigación que se desea resolver mediante el procedimiento experimental descrito anteriormente? Una pregunta de investigación debe contener las variables. Y acá nos hablan de muchas cosas, pero primero hay que definir las constantes, por ejemplo. ¿Cuáles son constantes? La temperatura, que eran 25 grados Celsius, y la concentración, que era 1 molar, que es mol partido litro. Pero ¿qué no es constante? ¿Qué varía en cada experimento? ¿Qué es lo que varía? Varían los solutos o sustancias, y lo otro que va a variar es la conductividad eléctrica. Entonces, eso precisamente es lo que debe contener nuestra pregunta de investigación. Dice: ¿cómo afecta la concentración a la conductividad eléctrica de las soluciones? Precisamente dijimos que una constante era la concentración, por lo tanto no sería. ¿Cuál otra, por ejemplo, contiene una constante? La letra E, que dice qué relación existe entre temperatura y concentración.
Y la letra D, que también habla de la temperatura, siendo que la temperatura es constante para todas. Y nos quedan dos. Dice, la B, ¿qué relación existe entre la conductividad eléctrica de una solución y el tipo de soluto? Puede ser. Y la C, ¿qué relación existe entre la conductividad eléctrica de las soluciones y la distancia de los electrodos? En ningún momento nos hablan de que la distancia de los electrodos es una variable, por lo tanto es la letra B. Ahora, dice, para determinar experimentalmente la polaridad de dos líquidos incoloros que se nombraron 1 y 2, e invisibles entre ellos, es decir, que no se pueden disolver, y no están hablando por consecuencia de que tiene que haber uno que es apolar y otro que es polar, en donde el líquido 1 está en el fondo del vaso y el líquido 2 se ubica sobre el líquido 1, y se realizan todos los experimentos bajo las mismas condiciones. ¿Qué debemos recordar? El famoso dicho que dice que lo apolar disuelve lo apolar y que lo polar disuelve lo polar. Eso pasa siempre. Entonces, primero nos dicen, experiencia 1. Se agrega un sólido coloreado de naturaleza apolar y se observa que el líquido 2 se colorea y el líquido 1 queda incoloro. Si el líquido 2 se pudo colorear es porque el colorante se pudo disolver, por lo tanto el líquido 2 es apolar. Experiencia 2. Se agrega un sólido coloreado de naturaleza polar y se observa que el líquido 1 se colorea y el líquido 2 permanece incoloro. Lo que nos dice hasta el momento que el líquido 1 debería ser polar, ya que se pudo disolver este colorante. Y la experiencia 3 dice, se agrega un sólido coloreado de naturaleza iónica y se observa nuevamente que el líquido 1 se colorea. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Nos dice que si hay de naturaleza iónica, se pudo disolver en sus iones, y para que se disuelva tiene que ser en un líquido polar. Por lo tanto, el líquido 1 es polar y el líquido 2 es apolar, que sería la letra C. Polar y apolar. Ahora, la pregunta 53. Un grupo de investigadores descubrió una enzima devoradora de suciedad en el estómago del krill, un diminuto crustáceo que habita en los mares australes. Las enzimas empleadas en los detergentes convencionales comienzan a trabajar cuando el agua bordea los 50 grados Celsius. No obstante, la que hallaron estos investigadores lo hace a 20 grados Celsius. Y luego se menciona que actualmente se está con métodos biotecnológicos intentando producir esta enzima y que debe producirse en gran masa para que sea finalmente un producto comercial. En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones señala correctamente un impacto directo de la utilización de esta enzima en términos de protección medioambiental? Primero, la A dice, la reducción de la utilización de energía para calentar el agua a 50 grados Celsius y así promover el ahorro de la misma. Entonces nos hablan de reducir la energía porque precisamente la enzima, normalmente los detergentes trabajan, vamos a poner aquí con color celeste, 50 grados Celsius. Trabajan normalmente, como nos decía el problema, a 50 grados Celsius. Por lo tanto, la enzima trabaja así. O sea, en este caso los detergentes trabajan de esa manera. Mientras que la enzima que está en el estómago del krill trabaja solamente a los 20 grados Celsius. Mucho menos. Por lo tanto, efectivamente se quiere disminuir la energía y así también ahorrarla. Podría ser. Aumentar la fabricación de lavadoras automáticas que funcionen con detergentes más efectivos con la eliminación de suciedad. En ningún momento se habla de que se van a generar más lavadoras. Aumento en la explotación del krill. Se habla de que se están haciendo métodos biotecnológicos, por lo tanto en ningún momento se va a explotar el krill. Y finalmente habla de la reducción de la utilización del agua debido a la elevada actividad de la juanasa a bajas temperaturas. La baja actividad de la juanasa tiene que ver con la temperatura, y la temperatura en este caso energía cinética, por lo tanto no está hablando del agua. Esto sería la letra A. Finalmente dice, si a 50 ml de una solución de concentración X mol, partido litro, se agregan 150 ml de agua, considerando que los volúmenes son aditivos, es decir que se le sumaron a los 50 ml 150. ¿Cuál es la concentración de la solución resultante?
La famosa fórmula de concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Nuestra concentración, y nuestra duda es esa. Por lo tanto, la concentración 1 era X mol partido litro. El volumen 1 eran 50 ml. No lo vamos a cambiar porque igual se va a ir cuando se divida por lo otro. Y 150 más 50 son 200 ml. Como dije, se van a ir. Y finalmente eso va a quedar como un cuarto. Por lo tanto es X por un cuarto de mol partido litro. Va a ser, esto no es volumen 2, esto es concentración 2. Concentración 2. Va a ser la famosa letra E. Y esa es toda la resolución del módulo común de química del último modelo que subió el DEMRE.